Bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, segunda de Corintios 3, 17 y 18. Porque ahora en este tiempo el Espíritu es el Señor, y donde está el Espíritu hay libertad. Y el Espíritu con la palabra de Dios es el que nos va transformando cada día con su gloria. Gracias por sintonizarnos en este día, a este precioso pueblo del Señor, a la audiencia de Maná del Cielo TV, el Primera de Pedro 2:9, el linaje de Dios, la nación santa de Dios, el pueblo escogido, el pueblo adquirido. Eso es lo que tú eres, tú que te has dispuesto a sintonizar este canal de bendición donde fluyen manantiales de agua viva de parte de Dios por el Espíritu, con un propósito para cambiarnos, transformarnos, exhortarnos, consolarnos, edificarnos, para sanarnos, para seguir siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra, y siendo el responsable de ayudarnos a entender, a comprender y a poner por obra esta palabra que es vida. El Señor Jesús dijo: las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y por medio del Espíritu Santo, al apóstol Pablo, la palabra de Dios es como una espada de doble filo que traspasa, que penetra, hace un viaje interno por los huesos, por la piel, los huesos, los tuétanos, hasta llegar a la médula, porque la palabra de Dios es lo único que sabe que tú y yo necesitamos. Es lo único que sabe qué es lo que tenemos que quitarnos. Para mí es un privilegio, como siempre, de parte de nuestro buen Dios, entrar a este lugar, a este tiempo, donde es una clase, donde estamos siendo instruidos y enseñados, renovados, transformados, ajustados por medio del Maestro de Maestros, el Espíritu Santo de Dios. En este buen día hemos venido recorriendo por un buen tiempo el libro de Mateo, desde que el Señor Jesús empezó su ministerio. Y estamos llegando al final de una etapa. Y cuando el Señor me empezaba a preparar para venir a esta clase, igual que tú, y disponer lo más importante, mi corazón, toda la atención, porque una palabra de Dios puede transformar, puede hacer la diferencia. Tú que estás de ese lado de las pantallas de televisión, esas ondas satelitales, por medio de cualquier medio de comunicación, que te dispongas a sintonizar este manantial de agua. Presta siempre atención, como te he venido siempre diciendo, porque una palabra de Dios. No conozco tu situación. No sé qué estás viviendo, qué estás experimentando, en qué proceso te encuentras. Quizás estás como José, quizás estás como Josué, quizás estás en la etapa de Moisés, de Abraham, cuando Dios le dijo a Abraham: vete, sal, vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela a una tierra. Decisiones que tienes que tomar drásticas. Cuando Dios te da una orden, solo tenemos una cosa que hacer: obedecerla, creyendo y confiando en nuestro corazón que todo lo que Dios te hable, que todo lo que Dios te confirme con su palabra, la inspiración del Espíritu Santo, acompañada con el Logos, tienes una garantía. La garantía es de que el que te está dando la instrucción, el que te está dando la promesa, el que te está recordando su palabra, es fiel para cumplir en tu vida y en mi vida lo que Él te ofrece. Pero tú y yo tenemos una determinación. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer. Estamos llegando a la etapa final. Cuando Dios me permitía preparar para presentarme hoy en este buen día delante de ti, juntamente contigo, el Señor me hablaba y me decía: estamos por culminar una etapa como cuando un niño sale del kinder y va a entrar a la primaria.
En Mateo 4, 5, 6 y 7 hemos venido revisando, hemos venido aprendiendo, hemos venido por medio del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Él ha venido haciendo ajustes en nuestro corazón. Aquellos que hemos caminado un buen tiempo en el Evangelio, aquellos que tienen poco tiempo y aquellos que están por entrar. ¿De qué se trata el reino de los cielos? ¿De qué se trata el Evangelio? ¿De qué se trata la nueva enseñanza que el Señor Jesús? Se trata de dos cosas: prestar atención y poner en práctica. Prestar atención más poner en práctica es igual a. El Señor Jesús dijo: ¿a qué compararé un hombre que oye estas mis palabras, presta atención y las pone en práctica? A un hombre sabio, a un hombre prudente. Y cuando estamos por culminar el momento donde el Señor Jesús termina de darnos una pequeña introducción de lo que es el reino de Dios, cómo se mueve, cómo se vive, cómo es el carácter de los habitantes de ese reino al cual tú y yo hemos sido llamados, al cual tú y yo hemos sido atraídos por medio de la misericordia y de la gracia de Dios. Cuando estoy revisando que vamos a terminar la plataforma de enseñanza del Señor Jesús en el Monte de los Olivos, Mateo capítulo 7, a partir de que Él termina, después de 7:24, que Él hace esta declaración: ¿a qué compararé un hombre que oye estas mis palabras? ¿Cuáles palabras? Primeramente, todas las palabras que habló antes del 7:24. Del 4, el reino de Dios y su justicia se ha acercado. Está en medio de vosotros, está entre vosotros. Mateo 5, reglas, mandamientos, ordenanzas de cómo debemos de conducirnos. Y una de las cosas que nos enseña Mateo capítulo 5 es: ahora la medida de Dios se ha elevado. Ahora ya no es la acción del pecado, ahora es la intención del corazón. En Mateo capítulo 6, el Señor Jesús nos enseña, nos da la confianza, la seguridad. Nos quiere dar a conocer el amor, el carácter del Padre Celestial. Por nada te afanes. Él sabe de lo que tienes necesidad, pero Él quiere una sola cosa: que tú y yo pongamos nuestra mirada, cambiemos nuestra manera de ver las cosas, ya no terrenales. Está preparando un terreno para que en el Mateo capítulo 7... la gente que lo escuchó, las multitudes que lo escuchaban, llegaran a tomar una decisión. La pregunta y el desafío de Dios para tu vida y para mi vida, hermano y hermana, amigo y amiga, que te vas a disponer o que te has dispuesto a sintonizar este tiempo de refrigerio. Hay una pregunta de Dios para ti y para mí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quitarnos el odre? ¿Vamos a dejar a un lado el odre viejo de la religión mezclado con el Evangelio? Y vamos a tomar el odre nuevo del Señor con su enseñanza, su instrucción, y ponerla en práctica sin argumentos. No hay argumentos. En la enseñanza y en la instrucción del Señor Jesús solo son dos cosas: lo oyes y lo pones por obra. No, pero que hermana, que hermano, es muy difícil perdonar, bendecir a aquel que me ha hecho. Perdona, porque si tú no perdonas, tu Padre que está en los cielos no te perdona. No codicies lo que tu prójimo ni la mujer de tu prójimo. Bendice al que te ha hecho mal. Es un ¿lo haces o no lo haces? ¿Qué tú y yo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Porque cada vez que tú y yo escuchamos, leemos o por algún medio nos enteramos de la verdad, tú y yo ya somos responsables
de accionar. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser mi actitud? Y cuando estaba terminando de leer cuando hemos venido examinando por mucho tiempo, Mateo 6:34, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo en mi vida personal me doy cuenta cuánto tiempo perdí aparentemente, pero no era que lo perdí, sino que simplemente ahora puedo levantar mi mano y decir dos cosas. Gracias a Dios por su fidelidad, porque a pesar de que no entendía y no comprendía muchas cosas, Él me guardó. Y para este tiempo, Él está ensanchando mi entendimiento. La oración de Pablo echa una realidad en nosotros en Efesios capítulo 1, que los ojos de nuestro entendimiento, el entendimiento y el conocimiento no está en este corazón, está en este corazón, en la mente. Recuérdate que ya lo hablamos, el corazón del hombre es la mente, el campo de batalla del hombre entre el bien y el mal, la carne y el espíritu es en la mente. ¿Qué voy a hacer yo? Buscad el reino de Dios y su justicia y todo les será añadido. En este tiempo de estas festividades que el mundo celebra y nosotros también, muchas veces decimos, señalamos al mundo, juzgamos al mundo, pero estamos en este mundo y a veces nos enredamos también en las cosas de este mundo. A veces en este tiempo es un tiempo muy ocupado en el área de los banquetes. Por casi 25 años estas festividades, noviembre y diciembre son muy ocupadas por las festividades tradicionales. En el tiempo de mayo y junio y julio, agosto es muy ocupado en esa área por las bodas, festividades de graduaciones. Y por casi 25 años, cada año trabajaba en esos tiempos. En estos días me empiezan a hablar del trabajo, porque yo lo hago por mi cuenta personal, pero también estoy con una compañía contratada. Y me llamaban y para trabajar. Y estos días usted puede estar trabajando hasta 24 horas, 5 días, 7 días a la semana. En estos días, en estas 2 semanas, no importa el overtime, no importa si trabajas 10 horas, 12 horas, no. En estos días usted puede trabajar las horas que sea, porque es un tiempo muy ocupado. Cuando me empiezan a llamar y ofrecerme tal día, tales horas, tantos días, lo que hemos venido repasando, se tiene que hacer vida primeramente en el que lo está exponiendo y después en el que lo está oyendo. O primero en el que lo está oyendo y luego en el que lo está exponiendo. Pero una cosa sí es segura, de que esta palabra nos confronta a todos nos confronta en el espejo. Y cuando me hablaban, y una vez dice, tengo necesidad, pero siempre viene la palabra, por nada te afanes, tu Padre sabe lo que tienes necesidad. Porque hay una balanza. El afán del trabajo extremado puede producir descuido en la familia, descuido en el físico, en la salud. Y tenemos una responsabilidad, los que conocemos de Dios, todos, pero más los que conocemos de Dios, la familia y el templo del Espíritu. Y meditando en que si voy o no, porque son ofertas, porque aparte del trabajo, este es un buen tiempo donde las personas por el espíritu de dar, el espíritu navideño, son muy dadivosos. Usted puede agarrar hasta $100, $150 por una propina, por servir un banquete de 4 o 5 horas.
Ya estamos hablando de casi $300 por un trabajo. Y viendo todas las cosas que se ofrecen en este mundo, sabiendo que no soy de este mundo, pero estoy en este mundo y tengo necesidad igual que tú. Tengo aflicciones, tengo preocupaciones, pero yo voy a determinar cómo las voy a resolver. ¿Me voy a afanar en el trabajo o voy a confiar y a creer en Dios de que Él me suplirá todo lo que yo necesito? Y voy a atender mi casa, mis hijas y voy a cuidar mi salud. Me ofrecían un trabajo un día que había un servicio en la congregación a donde asisto. Y cuando estaba meditando, ¿voy o no voy? El Espíritu Santo me habla. ¿Me cambiarías por $15 o $20? Si vas a trabajar 3 horas, tu salario va a ser $60 ganado, más 50 o 100, por 100, 150, ¿me cambiarías? ¿Cambiarías la prioridad de venir a un servicio expectando donde la gloria de Dios se derrama? Dios puede dar una palabra, Dios puede manifestar un milagro en algún familiar, Dios puede manifestar una respuesta que he venido esperando por años. El Espíritu me confronta y me dice, ¿me cambiarías? ¿Crees que esos $150 te van a resolver la vida más que lo que yo te puedo dar? Somos confrontados por la palabra. Somos confrontados por el conocimiento. Por eso el desafío de Dios para ti, para mí es, ¿qué vamos a hacer con todo lo que hemos venido escuchando? Con todo lo que hemos conocido, leído, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a continuar con un pie en este mundo y con otro pie anhelando lo de Dios? ¿Haciendo parte como yo quiero y medio obedeciendo como Dios pide? Quiero decirte que en Dios es todo o es nada. O lo hacemos o no lo hacemos. Dios pide todo. Cuando Dios le dio una encomienda y una bendición a Josué, solamente le pidió una demanda. Solamente te pido, te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿De dónde iba Josué a sacar esa fortaleza, esa valentía para poder cumplir el propósito de Dios? Lo iba a sacar alimentando su alma y su espíritu de la promesa que había escuchado de Dios y alimentándose de la palabra que estaba escrita, que Dios a nuestros ancestros les había prometido la tierra de Canaán. 2 cosas iban a sostener a Josué: la palabra que Dios le habló y la palabra que Dios había prometido, que era lo mismo. Abraham no lo vio, Moisés no lo vio, pero Josué iba a ver el cumplimiento de una promesa que tenía cientos de años. Pero él tenía una sola cosa que hacer: esforzarse, ser valiente. No importa lo que veas, no importa lo que oigas, a ti, Josué, te mando que te esfuerces y seas valiente, le dijo el Señor. Una determinación tenía que hacer: obedecer o no obedecer. Y es lo mismo para ti y para mí. Por eso me gusta la palabra que dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hay una modalidad falsa en este tiempo, incrustada por espíritus engañadores en la boca de muchas personas. ¿Por qué se piensa o se cree que la gracia es un regalo para obedecer en parte a Dios y para poder seguir haciendo? Bueno, Dios conoce mis debilidades, mi carne, mi naturaleza. Dios me perdona. Yo peco y me hundo, pero la gracia me levanta y vuelvo a estar al mismo nivel. No, hermano y hermana, amigo y amiga que nos estás escuchando o nos vas a ver un día. Dios es un Dios
celoso. Dios es un Dios que toma. Por eso dice Primera de Pedro 2:9, pueblo escogido, nación santa. ¿Qué es santo? Es algo apartado, que es consagrado, algo separado. Dios te va a tomar y te va a separar y te va a usar para su gloria y su alabanza, para que anuncies las bondades de Él. ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? Y cuando estoy repasando y el Espíritu Santo me está enseñando, se van a graduar del kinder y van a entrar a la etapa de la escuela elemental. Porque cuando termina el capítulo 7, el Señor Jesús termina de instruir un poco. Ahora va a poner en práctica, va a seguir pregonando, va a seguir manifestando lo que es el reino de Dios, el carácter del Padre, lo que Dios, el Dios creador de todas las cosas de Génesis capítulo 1, quiso verdaderamente para su creación. El Señor Jesús era el que descendió del cielo, es el que conoce todas las cosas y Él vino a darlas a conocer en verdad. Por eso les decía a los fariseos, en su ley, ustedes dicen, pero yo te digo que no fue así al principio. Es de esta manera el Señor Jesús vino a quitar lo que no era y establecer lo verdadero. Para ti y para mí, hermano y hermana que me escuchas, ¿cuántos años más? ¿Cuánto tiempo más vas a seguir pensando si te decides o te vas a conformar como Lázaro, ese hombre que venía el perro y le lambía las llagas, ese hombre que se conformaba con que le trajeran, le aventaran quizá un pedazo de pan? Esa condición de inutilidad, sabiendo que ahora tenemos, dice la palabra en Hebreos, que el pacto que el Señor Jesús vino a hacer por medio de la cruz, de la gracia, de la misericordia de Dios, es sobre mejores promesas. Ahora tú ya no puedes actuar como ese hombre, como Lázaro. Ahora tú tienes la capacidad de echarle mano a las llagas, a las heridas de Cristo, ser sano. Puedes hacerlo. La pregunta es, ¿quieres? ¿O quieres seguirte, como le dijo el Señor a Israel, revolcándote en tus sangres, en tu pasado, en lo que te hicieron y lo que tú hiciste y lo que yo he hecho? Por eso el Señor Jesús dijo, si no perdonas, tu Padre no te perdona. Y tenemos que perdonar de la misma manera como a mí me han perdonado. Por eso es necesario de cuando en cuando, como te decía la última vez el Salmo 103, bendice alma mía al Señor. Y no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Por eso vengo como siempre contenta en esta clase juntamente contigo a ser edificada, y lo más importante es que tu maestro y mi maestro es el Consolador, es el Espíritu Santo. Él no va a apagar el pábilo que humea, Él no va a quebrar la caña cascada, sino Él va a venir con su palabra a incrementar ese fuego, esa llama, a fortalecer lo que está débil, para seguir adelante, para hacer lo que tenemos que hacer, para ir y verdaderamente decirle al Señor como le dijo María, he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, hágase tu voluntad en mi vida como tú lo has dispuesto. Vamos a llegar a ese nivel, vamos a llegar a ese tiempo, pero necesitamos ir muriendo. El Señor Jesús dijo, todo aquel que quiere ser, la oportunidad está abierta. El Evangelio de la Gracia es como un concurso. Todos somos ganadores y nadie es perdedor si tú lo determinas. Es una decisión que tienes que tomar. El Señor Jesús dijo, todo aquel que quiera ser mi discípulo, haga esto. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. La cruz es morir
a mis deseos, a mis anhelos, a mis concupiscencias, porque Santiago dijo, pides y no recibes, porque pides mal, pides para tus concupiscencias, para tus deseos, para ti mismo. Es una oración egoísta, egocéntrica. Se trata de mí y es para mí y solo para mí. Cuando el Señor Jesús vino a presentar algo completamente diferente. Es más bienaventurado dar que recibir. Debe de ser un deleite compartir de lo que tú tienes, de lo que Dios te da. Eso es el Evangelio de la gracia. No es para seguir haciendo lo que antes hacíamos. Y el Señor Jesús lo dijo bien claro. Cada vez que se encontraba con un hombre o con una mujer y experimentaban un milagro de Él, ¿cuáles eran las palabras del Señor Jesús? Tus pecados te son perdonados, recibes la sanidad tanto del alma o del cuerpo, vete y no peques más. Ese es el Evangelio. Yo me determino, me propongo, me dispongo a vivir, a hacer, a poner por obra el verdadero Evangelio. ¿Se sufre? Sí. ¿Tienes aflicciones? Sí, pero son parte del plan de Dios para una cosa, para que su gloria se vea vista en ti y se vea vista en mí. Lo dice nuestro hermano Pablo en Romanos capítulo 8, que las aflicciones, las tribulaciones de este tiempo presente no se comparan con el peso de gloria, la honra de Dios sobre nosotros. Pedro, nuestro hermano Pedro también lo dice. Y te tengo una buena noticia, por si ya se te olvidó, te voy a recordar algo. Nuestro hermano Pedro dice, alrededor del mundo hay hermanos vuestros, tuyos y míos, en las mismas luchas, pruebas, aflicciones y tribulaciones, pero hay dos cosas, peso de gloria y nuestra fe se va fortaleciendo. No somos los únicos. Tú piensas que la tienes mal, hay otro que la tiene más mal. Decía un siervo del Señor, el haberte levantado en este día, el haber respirado, el haber tenido un hogar, una casa donde te diste el lujo de levantarte y tomarte una taza de café, eso ya es bendición de Dios. ¿Cuántos no se despertaron, no tienen casa y menos tienen el lujo de tomarse un café? ¿No es motivo? Las cosas, Dios quiere que en las cosas más pequeñas, Dios le dijo a Israel, no menosprecies las cosas pequeñas, porque las cosas pequeñas pueden ser grandes y problema. Pero las cosas pequeñas, si no las menosprecias, si no les das el mismo valor que las grandes, en las pequeñas y en las grandes, una cosa vas a hacer. Vas a ver la mano de Dios, la gloria de Dios, la fidelidad de Dios, la victoria de Dios. Y en este buen día, cuando iba a empezar a repasar contigo el principio del capítulo 7 de Mateo, antes de eso quiero leerte una palabra de Dios. Porque todo lo que te he hablado venía la inquietud de Dios, la instrucción de Dios primeramente para mi vida. Muchas veces tú quieres agradar a Dios, quieres consagrarte. Consagrarte es apartarte, separarte de lo que sabes que tú te puede provocar pecar, fallarle a Dios. Tú, no los demás. La consagración y la santificación, dice Dios en su palabra, que la voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación.
nuestra consagración, apartados del mundo porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Yo, porque quiero agradar a Dios, no porque me quiero creer mejor o más que el que está a mi derecha o el que está a mi izquierda, no. No, es para mi beneficio, porque dos cosas yo quiero y me he determinado, que el propósito de Dios, como dijo Pablo, para lo que fui alcanzada, se cumpla. Para ver la recompensa, para ver la bendición de Dios en mi vida, se cumpla. Porque quiero agradarle. Hay alguna historia real que escuchaba a un siervo compartir en esta semana. Y le decía, Señor, gracias por la palabra que tú me diste, porque este siervo se encuentra en un punto cardinal de este mapa. Y nosotros estamos en otro punto cardinal. Pero una cosa me llamaba la atención, que lo que el Espíritu Santo está hablando en aquel punto cardinal del sur, el Espíritu Santo está hablando en el punto cardinal del norte. Él es el mismo que está abriendo el entendimiento en aquella área y en esta área. Y cuando Dios me hablaba acerca de Romanos capítulo 5 del 12 en adelante y de Gálatas capítulo 3, se puede vivir en este mundo con dos cosas: muriendo al pecado y agradando a Dios. ¿Por qué? Porque somos una nueva creación. Y antes de leerte la escritura de Romanos 5, voy a compartirte lo que escuchaba de este siervo. Hubo un hombre en el ejército que fue capturado por un rey. Fue traído como rehén. Y el soldado sabía que representaba muerte. Todos los que eran cautivos iban directo a la muerte. Mientras el soldado esperaba su momento de ir al juicio y que se le diera muerte, él estaba en la celda pensando, si el rey me perdonara la vida, pensaba el soldado en la celda. Si el rey me perdonara la vida, yo le diría, hazme un siervo tuyo. Quiero servirte y hacer lo que tú me mandes. No importa que haya sido separado de mi familia. Prefiero estar vivo y ser siervo de este rey, esclavo de este rey y mandarles cartas a mi familia que morir y nunca más sepan de mí. Ese era su pensamiento de este soldado cautivo. ¿Cuál va siendo su sorpresa? Que el rey se enteró de anécdotas de este soldado, cosas buenas que este soldado hizo en su ejército hacia sus compañeros, hizo buenas obras para sus compañeros, sus compañeros de milicia. Cuando el rey se entera de las cosas buenas que había hecho este soldado, determinó en su corazón perdonarle la vida. Cuando el soldado se presenta delante del rey, dispuesto a aceptar lo que el rey, la sentencia que el rey le diera, ¿cuál va siendo su sorpresa? Que el rey le dice, he determinado perdonarte la vida por todas las cosas que has hecho con tus compañeros. Y la anécdota real dice que el soldado dijo, por haberme perdonado la vida, quiero ser un esclavo, un siervo tuyo, oh rey. Y el siervo de Dios, el predicador, decía, si un hombre natural a quien se le ha perdonado la vida decide voluntariamente hacerse esclavo, siervo de un rey, ¿cuánto más tú y yo,
no voluntariamente, por todo lo que nuestro Rey y nuestro Señor ha hecho en nuestra vida, no deberíamos de decirle: lo único que tengo es la vida y yo determino ser tu siervo, ser tu esclavo y servirte. Y como dijo el Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Como dice el Padre nuestro, que tu reino venga y tu voluntad sea perfecta en mi vida. ¿No crees que es tiempo de determinar, rendir voluntariamente por completo nuestro corazón, nuestra voluntad, aquel no solo que nos ha perdonado, sino aquel que nos ha dado vida? Y no solo vida aquí, sino vida eterna. ¿No crees que es tiempo de tomar una decisión? ¿Cuántos servicios, cuántos mensajes más necesitamos escuchar para poder decirle al Señor, como María: he aquí tu sierva, he aquí tu siervo, hágase conmigo conforme tu voluntad? María no sabía lo que iba a enfrentar. María tenía una bendición extraordinaria. Había hallado gracia delante de Dios Padre, del Omnipotente, para ser el instrumento donde la matriz, el Espíritu, engendrara al Salvador, al Verbo que se hizo carne. Ella no sabía que iba a presenciar todo el sufrimiento, pero aún así dijo una cosa: hágase en mi vida conforme tú has propuesto. Rindió su voluntad plenamente. Cuando estoy meditando por el Espíritu en lo que hemos venido leyendo en Mateo, porque para mí mi vida ha cambiado. Como dijo Pablo, nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que no es. Tú dices que eres misericordioso, te van a probar. Yo digo que soy humilde, me van a probar. Tú dices que tú no tienes orgullo, te van a probar. El joven rico le dijo al Señor Jesús: yo casi estoy perfecto, he cumplido la ley. Y el Señor Jesús, que tiene un instrumento más extraordinario que el escáner o el MRI para detectar hasta lo profundo del cuerpo, tiene el Espíritu que examina lo más profundo, lo más íntimo del corazón del hombre. Le dijo: ciertamente no me estás mintiendo. Casi todo lo tienes y lo hiciste, pero una cosa te falta. Le probó lo que había en su corazón. ¿Qué era lo más valioso? Y lo más valioso para él eran las riquezas. Cuando el Espíritu Santo me empieza a hablar acerca de Romanos capítulo 5, la palabra de Dios para tu vida, tú que te has dispuesto a escuchar y a ver este tiempo de refrigerio, es: así dice el Señor en este día. Dice el Señor: por cuanto sois verdaderamente una nueva criatura, la naturaleza de Dios morando dentro de vosotros, podéis vencer el pecado y podéis decirle no al pecado y no a la tentación. Esa es la palabra de Dios. Podéis. ¿Por qué digo podéis? Porque cuando el Espíritu Santo me habla esto, me muestra la vida de Adán, el Adán terrenal y el Adán celestial. Y no hablamos de eso. Y porque no hablamos y muchas veces muchos no leemos, no entendemos. Pero cuando el Espíritu Santo nos lleva o nos recuerda lo que ya sabemos y nos acompaña con el entendimiento, podemos vencer el pecado. ¿Por qué?
Porque el Señor Jesús, Él dijo, yo he vencido. Y por cuanto yo vencí, ustedes también venceréis. Romanos capítulo 5 habla de el Adán terrenal y el Adán celestial. Y cuando el Espíritu Santo me está enseñando, me recordaba una frase de un siervo que dice, mente de reino. Y muchas veces la gente te puede decir mente de reino igual a conquista, poder, riqueza y autoridad. Eso era lo que los judíos querían. Los judíos esperaban un Mesías que los librara del yugo, de la opresión del gobierno romano. Por tanto, esperaban quizá un gobierno como el de China, con un ejército de más de 200 millones de soldados que, porque piensas que es numeroso, es muy fuerte. Eso esperaban ellos. Ellos esperaban un gobernante imponente que viniera y empezara a destruir. Como que tenían un poquito la mente como la mitología griega, ¿no? Como que cuando Zeus se enojaba, empezaba a mandar rayos y centellas y destruía. Ellos yo creo que esperaban algo así. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que entra su Mesías en un pollino, en un burrito, vestido con una túnica ordinario. El Señor Jesús era ordinario. ¿Qué es la palabra ordinario? Su vestuario quizá era igual que el tuyo y que el mío. No vestía quizá como los césares, con esas telas finas, por supuesto. El Señor Jesús tenía mujeres que le servían y lo bendecían con su ropaje, pero era sencillo y elegante. Y cuando el Señor me empieza a hablar de la escritura de Romanos 5, la mente de reino para ti y para mí debe de ser que somos nueva criatura. Que ahora la naturaleza pecaminosa, por cuanto dice Colosenses capítulo 3, por cuanto habéis muerto con Cristo y con Él juntamente resucitamos, ahora nuestra mirada tiene que estar en las cosas eternas, en las verdaderas, en las de arriba, en las del reino de los cielos. Y podemos vencer el pecado, podemos vencer la tentación, porque si Él venció, nosotros también venceremos. Por el Espíritu, por la fuerza, la fortaleza que el Espíritu Santo trae a nuestra vida. No por méritos propios, porque todo lo que tenemos y lo que hemos alcanzado, lo hemos alcanzado por los méritos, los beneficios de la cruz. Podemos vencer el pecado. La mente de reino para ti y para mí es pensar como Dios piensa. Y cuando tú y yo pensamos como Dios piensa, hablamos pensamientos espirituales con palabras espirituales, dijo nuestro hermano Pablo. Y cuando el Señor me empieza a hablar acerca de la mente de reino, es el Adán celestial. Si yo pienso que yo ahora soy descendencia del Señor Jesús, porque fui engendrada por el esperma, el espíritu de la palabra. Y mi madre, dice Gálatas capítulo 3, es la nueva Jerusalén, la matriz donde fui engendrada es la Jerusalén de arriba, dice Gálatas capítulo 3. Mi madre es celestial y mi progenitor es celestial. Cuando yo pienso de esa manera, puedo vencer el pecado. Porque en esa naturaleza nueva viene la medida de gracia para negarme, para morir, para humillarme y para que Dios haga lo que Él ha prometido. Cuando tú y yo pensamos de esa manera, no vamos a usar la gracia y la misericordia de Dios
para mal usarla, para mal administrarla, porque recuérdate que nos van a pedir cuentas de todas las cosas que el hombre hable y haga. Por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás justificado. Por las intenciones del corazón seremos galardonados o seremos castigados. Podemos vivir como Dios nos manda que vivamos. ¿Por qué te cuento todo esto? ¿Por qué te compartí todo esto antes de entrar en el capítulo 7? Porque cuando el Señor Jesús termina su enseñanza del Monte de los Olivos, en Mateo capítulo 7, 24, ¿a qué compararé un hombre? Después de haber enseñado quizá por días a multitudes, cada uno estaba buscando lo que tú y yo necesitamos. Una respuesta, esperanza a su condición. Sabemos que en el tiempo de la ley y en otros tiempos la mujer fue un objeto mal usado como ahora es. Pero, y quizá había mujeres que buscaban una respuesta, un aliciente por el maltrato del esposo, por el abuso del hombre. Quizá había esposos o hombres también que buscaban una respuesta, tenían inquietudes, qué sé yo, la misma historia que tú vives y que yo vivo, creo que la vivían ellos, esas multitudes. Buscaban una respuesta, una solución a su diario vivir. Y ahí estaba el Verbo encarnado que descendió del cielo, Dios mismo, diciéndoles, haz esto, es de esta manera, te estoy dando la instrucción, solo obedécela, ponla por obra y vas a ver el resultado. No te fijes en el de la izquierda y la derecha, tú hazlo, tú lo vas a experimentar. Y cuando el Espíritu Santo me hablaba de todo esto, de ahora mi naturaleza nueva tiene que ir acompañada con mi mente de pensar como en el reino de los cielos se piensa, hablar como en el reino de los cielos se habla, decía yo, entonces, cuando el Señor Jesús en el Mateo capítulo 7 dice, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Por tal como juzguen se les juzgará y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Cuando estoy leyendo y revisando cómo el Señor Jesús enseñaba, si Él enseñaba y daba una instrucción, es porque Él sabía que nosotros íbamos a poder ponerla en práctica. Pero la pregunta para ti, para mí, una vez más, hermano y hermana, amigo y amiga que me estás escuchando, y que Dios, como te he venido diciendo, si Dios te está persiguiendo con el regalo de su misericordia, de su gracia, es porque quiere tener un plan contigo. Eres un instrumento para Dios, con un plan perfecto y trazado que solo te traerá buenas ganancias. Pero ¿te vas a decidir a rendir todo, lo externo y lo interno, y decirle a Dios, apreciar más su misericordia y su gracia? Tú, hermano y hermana que me escuchas, igual que yo, y ya tenemos un buen tiempo caminando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿Voy a querer seguirle arreglando la vida a los demás sin examinar la mía? Hablaba con una persona en esta semana
y decía, y compartíamos acerca de cómo nadie en ningún momento de nuestra vida, no importa lo que hemos alcanzado y cuánto hemos escalado, cuánto hemos avanzado en la maratónica de Dios, no nos da derecho nunca, hasta el fin de nuestros días, de sentarnos y relajarnos y ser como aquel hombre que dijo: alma mía, muchos bienes has acumulado. ¿Y ahora qué haré? Comeré, beberé, me divertiré, porque ya no tengo necesidad. Ya alcanzaste la paciencia. ¿Qué tal la perseverancia? ¿Qué tal el amor al prójimo? ¿Qué tal la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? ¿Qué tal el gozo? ¿Qué tal ser misericordioso, compasivo? ¿Qué tal el morir? ¿Qué tal el no ser idólatra? ¿Qué tal el no ser murmurador? ¿Qué tal el ya no estar en esa esclavitud con adicciones? Porque todas las cosas que están estorbando en la vida del hombre, no todas son externas. ¿Qué tal la envidia? ¿Ya venciste la envidia? ¿Qué tal los celos? ¿Qué tal el chisme? ¿Qué tal el prejuicio en tu mente? ¿Qué tal esas cosas que nadie ve? ¿Has cambiado todo lo malo, lo que dice Gálatas 5:19, y has adquirido lo bueno de Dios? Y hablábamos con esta persona y llegábamos a una conclusión: en ningún punto de mi vida, no importa cuánto escalado y cuánto avanzado, Dios no me permite pensar y creer que ya no necesito más. Porque la palabra del Señor dice: el que esté limpio, límpiese más. Hoy Dios me dice y Dios te dice: ¿estás limpio? Límpiate más. El que se quiere seguir ensuciando, embárrate más. Siempre hay algo que Dios va a hacer en nuestro corazón. La pregunta es: ¿lo voy a hacer? Como decía nuestro hermano David en el Salmo: examina mi corazón, escudriña lo más profundo. No vaya a ser que yo tenga algo dentro de mí y esté pensando que estoy bien, y estoy bien, pero bien mal. Examinemos nuestro corazón. Todo lo que Dios quiere es un corazón limpio y puro. Porque dice el Salmo: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará delante de su presencia? El de corazón puro y manos limpias. Porque si mi corazón está puro, todo mi ser integral va a ser usado para su gloria y su alabanza. Pero hay personas que su corazón no está puro y sus manos están manchadas de sangre. Quizá no estrangulaste en lo natural, pero estrangulaste y mataste con tu lengua. Dios le dice al profeta Isaías en Isaías 59, que en el pueblo de Israel, dice, engendran, tienen huevecillos de serpientes y engendran y dan a luz aspides, lenguas que condenan, lenguas que matan, veneno que mata. ¿Qué hay dentro de ti? ¿Qué hay que Dios quiere quitar? ¿Qué el fuego del Espíritu quiere purificar y el agua de su palabra quiere lavar? Tenemos que examinar nuestro corazón, porque el evangelio de la gracia es el carácter de Dios, la naturaleza de Dios en nuestra vida. Recuérdate, nos van a pedir cuentas, nos van a decir: ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con la gracia? ¿Qué hiciste con el regalo de la palabra? El regalo del Espíritu Santo. Por eso cuando leo Mateo capítulo 7, llego a la conclusión: por el Espíritu Santo podemos hacer todo lo que aquí se instruye. Podemos vivir como en el reino de los cielos se vive, por una razón. Porque yo ahora ya no soy
descendienta de Adán, el del paraíso, el del huerto. Ahora soy descendienta del Adán celestial. Y la matriz en donde el Salmo 139 dice que Dios cuidaba y miraba el desarrollo del embrión. Mi madre es la matriz donde fui gestada espiritualmente, la nueva Jerusalén, la celestial, la de arriba. Por eso la mente de reino es creer, pensar y vivir como el Adán celestial. Porque tuve una buena madre, la Jerusalén celestial. Por eso la palabra no adulterada para mí es un deleite. La palabra adulterada, la que ya está mezclada con filosofías y teologías, solo produce orgullo, arrogancia, soberbia, altanería, cosas que Dios aborrece. Te dejo con eso en tu corazón. Cada vez que la instrucción del Espíritu Santo por su palabra venga a tu oído y venga a mi oído, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ponerlo en práctica? Espero haya sido bendecido igualmente que yo y vamos a seguir viendo, como dice el Salmo 27, la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Que tengas una excelente semana. Bendiciones.